Segundo Simposio Internacional de Medicina Funcional CIMEF 2024. Bueno, yo voy a tener el placer y la oportunidad de compartir con ustedes lo que podríamos llamar una introducción al concepto de medicina funcional, que en este caso hemos llamado a la presentación un cambio de paradigma. Y pretendo explicarles por qué creemos que la medicina funcional viene a transformar y a darle una revitalización a la práctica médica actual. No te acá. Probablemente para ustedes no es sorpresa que las enfermedades crónicas no transmisibles son un gran desafío de salud pública, ¿verdad? 3 de 4 muertes que ocurren en el año se deben a enfermedades crónicas. Es decir, son la pandemia más importante que enfrentamos en el día de hoy. Y es una condición que no solamente afecta a los países de Latinoamérica, como Chile, Colombia, Argentina, sino que es un problema a nivel mundial y le está ocurriendo a todos los países. Y lo llamativo es que 80% de estas muertes se deben a 4 condiciones de salud en particular. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas al cáncer, sus distintos tipos, enfermedades respiratorias crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, el asma, y complicaciones derivadas de la diabetes mellitus 2 como la enfermedad renal crónica. Y lo grave o lo terrible de alguna manera de esto es que un 42% de estas 41 millones de muertes que ocurren al año ocurren en personas menores de 70 años, lo que se consideran muertes prematuras. Y 86% de estas muertes prematuras ocurren en países como los de nosotros. O sea, nosotros somos los países que más tendríamos que lidiar con este aspecto de salud pública llamado las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. Cada minuto están muriendo 28 personas en el mundo por esta condición. No es sorpresa ni para nosotros ni para las instituciones, las organizaciones internacionales y gubernamentales de que esto es un problema. Y es por eso que ellos ya han desarrollado planes de acción específicos para poder lidiar contra esto. Y la Organización Panamericana y Mundial de la Salud desarrolló este plan el 2013 con miras al 2030, justamente con la intención de disminuir al menos en un 25% estas muertes prematuras. Y esos son efectivamente los focos que se les quiso dar. Reducir, considerando que los problemas metabólicos más complicados, más relacionados a la morbimortalidad, tienen que ver con el control de presión arterial, la hiperglicemia, la hipercolesterolemia y el sobrepeso y la obesidad, ellos decidieron y creyeron a la luz de la evidencia que esas eran las intervenciones más importantes. Una reducción en el consumo de sal, una reducción en el consumo abusivo del alcohol y del tabaco, controlar el sedentarismo en al menos un 10%, controlar la elevación de presión arterial y lo que proporcionalmente han considerado más importante es poder llevar la terapia farmacológica a los pacientes para poder hacer control de estos trastornos metabólicos principales. Ese es como el plan que ellos han tenido en el último tiempo. Y en una revisión que se hizo algunos años atrás, el 2019, demostraron y fueron analizando objetivo por objetivo qué cosas habían logrado obtener y qué cosas no. Y afortunadamente algunos de ellos, como la reducción del consumo nocivo del alcohol, la reducción de la prevalencia del sedentarismo, tanto en adolescentes como en adultos, se ha logrado no solamente alcanzar, sino superar. Son excelentes noticias. Pero por otro lado, hay algunas cosas que, a pesar de todo este esfuerzo, no se ha logrado controlar. A pesar de haber resuelto los otros problemas, todavía tenemos desafíos en el control de la glicemia y en el control de los niveles de sobrepeso y obesidad, tanto en niños, adolescentes y adultos. Entonces, lo bueno es que la gran mayoría de estas metas se están cumpliendo. Si se fijan, la gran mayoría de los colores son verdes, significa que vamos en un buen camino. Pero sin embargo, hay cosas que todavía no se están alcanzando y esto que... Sí. Lamentablemente, estas cosas que están en rojo no solamente no han podido como lograrse o avanzar en este aspecto, sino por el contrario están empeorando, que es lo más grave. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. Si ellos han propuesto todo esto y se están alcanzando algunos objetivos, pero otros están retrocediendo, ¿será suficiente el esfuerzo actual? La estadística demuestra que pareciera que no. Esto que ven ustedes adelante son gráficos de distribución, una especie como de torta cuadrada, que compara los años 2000, que es la torta de arriba, con el 2019. Y en este caso demuestra
la cantidad de muertes en el mundo. Si se fijan, todo lo que tiene que ver con los colores azules, azulados, tienen relación a enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que está en tonalidades rojas y naranjas son enfermedades infecciosas, y todo lo que está en verde tiene relación a muertes por lesiones. Entre el 2000, esto es a nivel mundial, entre el 2000 y el 2019 ha habido lamentablemente un aumento de las muertes relacionadas a las enfermedades crónicas. Así que a pesar de estos esfuerzos, esta pandemia sigue avanzando. Y no es algo solamente que ocurra a nivel mundial como promedio, sino que países como Chile, sin ir más lejos, ha tenido una progresión entre el 2000 y el 2019. Si uno quiere mirar el vaso medio lleno, podría decir, ya, pero por suerte esto pareciera ir mejor porque no hubo tanto aumento entre uno y otro. Pero Chile ya tenía un gran problema de salud pública el año 2000. Si se fijan, comparativamente con el mundo, la muerte por enfermedades crónicas ya era mucha en Chile y lamentablemente sigue avanzando. Nuestros queridos amigos de Colombia, a diferencia de nosotros, tenían una línea de base bastante mejor, pero tristemente en estos últimos 19 años, según lo que muestra esta estadística, han ido avanzando a los mismos promedios que existen en el mundo y en Chile. Es decir, se han acercado y nos han alcanzado tristemente. Y en Argentina se da la particularidad que comparativamente con el 2000, el 2019 pareciera haber una ligera mejoría en la cantidad de muertes. Pero yo, como me pareció raro, no porque ellos estuvieran haciendo las cosas mal, pero me llamó la atención, hice una revisión que no le alcancé a poner, y en comparación entre el 2015 y el 2019 ha habido una progresión, tristemente. ¿Ya? Así que no sé por qué los datos dan ese nivel de confusión, pero quizás hay algo que aprender de las políticas de Argentina, no lo sé. Pero lo que trato de decir es que Argentina, al igual que Chile, sigue teniendo un problema desde hace mucho tiempo. O sea, todos estamos enfrentando esta dificultad. Cuando yo le presento esto a mis compañeros de trabajo o a aquellos que tienen quizá una visión más convencional, todos tienden a decirme lo mismo. Pero eso no es raro, me dicen. O sea, es lógico que si la gente está aumentando su esperanza de vida, por supuesto va a desarrollar más enfermedades relacionadas al envejecimiento. Es lógico, no es extraño, no es de preocupación. El punto está en que esa observación, esa reflexión, no es algo que ocurre realmente en todas partes del mundo. No sé si ustedes conocen las zonas azules. Bueno, las zonas azules son un ejemplo muy especial y particular, que son partes en el mundo que ni siquiera están cerca unas de otras, donde no comparten la carga genética, ni siquiera comparten la forma de alimentación, y se caracterizan por tener entre 10 a 20 años más de esperanza de vida que el resto de la población. Y uno podría decir, ya viven un poquito más, que tienen suerte. Pero el tema está en que la incidencia, o mejor dicho, la prevalencia de enfermedades crónicas es infinitamente menor que la de nosotros. O sea, ellos no experimentan esta suerte de ser viejo significa tener enfermedades crónicas. Así que no podemos realmente normalizar eso porque no les está pasando a todos. Y lo otro tiene que ver con, perfecto, podemos de alguna manera pensar en que el vivir más años te hace más vulnerable. Eso sí es verdad desde el punto de vista estadístico. Pero ¿qué pasa con la calidad de vida? El hecho de desarrollar enfermedades crónicas no solamente aumenta las probabilidades de cáncer por esas razones, sino que también nos está quitando años de vida. Yo les comentaba al principio de que hay un 42% de muertes prematuras en relación a las enfermedades crónicas. O sea, no solamente están quitándole años de vida, sino que también esa vida que están viviendo desde el diagnóstico de la enfermedad les está dando años de discapacidad o les está generando una vida donde no pueden vivir plenamente. Así que no sirve tanto vivir más si esos años no van a ser realmente mejores. Estas son las estadísticas del mundo. Estas son las de Chile en relación a los AVISA, ¿ya? Que es un marcador bioestadístico, que justamente combina los años de muerte prematura con los años perdidos por discapacidad. Chile tiene el mismo problema, Colombia tiene el mismo problema, Argentina tiene el mismo problema. O sea, no solamente un tema de muerte. Sabemos y todos nosotros reconocemos que hay un problema, de eso no hay ninguna duda, pero parece que nos falta un poco más entender los por qué está ocurriendo esto. Uno de los grandes sospechosos son los famosos alimentos ultraprocesados. Me imagino que los conocen, ¿o no? Bueno, yo no sé si conocen un poco la clasificación, pero
Una de las razones por las cuales la Organización Mundial de la Salud ha promovido la disminución del consumo de grasas trans y sodio o sal es justamente porque consideran que ese es el gran problema de los alimentos ultraprocesados. A grandes rasgos y sin querer entrar mucho en detalle en eso, los alimentos pueden clasificarse según su nivel de procesamiento entre un grupo 1 y grupo 4. Grupo 1 es prácticamente lo que arrancamos del árbol y podemos comer directamente, y grupo 4 son estos alimentos tipo zombie, que prácticamente no se pueden considerar alimentos porque son sintetizados. Se me apagó la pantalla del monitor, perdón, de retorno. No solamente son alimentos que en su composición ya no tienen prácticamente alimentos, sino que por lo más grave es que se han agregado elementos químicos que han cambiado su naturaleza. Son lo más cercano a los zombies que podríamos conocer en la actualidad. Y si se fijan, una de las razones por las cuales se sospecha que los alimentos procesados son una de las razones por qué las enfermedades crónicas han ido aumentando su incidencia, es justamente porque el consumo de estos alimentos ha ido aumentando progresivamente en el mundo. Chile en esto es campeón mundial. O sea, sí, Chile somos tristemente la línea de arriba roja que entre el 2009 y el 2019 hemos ido comiendo cada vez más cantidad proporcionalmente a la energía que extraemos de los alimentos en formato de alimentos procesados. Pero eso también le pasa a México, que es la línea verde, y también le pasa a Argentina, también le pasa a Colombia. Todos han ido paulatinamente aumentando su consumo de alimentos ultraprocesados. El otro gran sospechoso es el sobrepeso y la obesidad como condición propiamente tal. Si se fijan, los que quizás estamos más representados el día de hoy, Colombia, Argentina y Chile, somos países con estadísticas de sobrepeso y obesidad abismantes. En el caso de Colombia, más del 55% de las personas tienen algún tipo de dificultad en su control de peso, ya sea sobrepeso o obesidad. En Argentina es más del 65% y en Chile es más del 73%. O sea, prácticamente 3/4 de la población fuera de su peso actual. Ahora me están sacando todas las posibilidades de exponer. Y el punto está en que siendo estas las causas más prevalentes, ahí volvió por si acaso, han tratado de hacerse vínculos. Y ya sabemos, y hay estudios, y esta es una revisión hecha este año, donde se relaciona el consumo de alimentos ultraprocesados con obesidad. O sea, aparentemente una de las razones importantes de por qué la población está teniendo estas dificultades es por el consumo de alimentos ultraprocesados. Y no solo, como les decía, por el contenido de sodio y grasas trans, sino por estas otras gran cantidad de componentes químicos que el cuerpo termina interpretando como tóxicos y que desencadenan una respuesta de estrés que puede llevar a aumento de la adiposidad visceral y con ello el sobrepeso u obesidad. El punto está en que los estudios, a pesar de que demuestran una tendencia desde el punto de vista observacional, una relación, no es de todo concluyente. Y si se fijan en esta diapositiva donde yo marqué con amarillo a Chile, Chile es como el perfecto ejemplo. Si solo hubiésemos visto a Chile, podríamos echarle exactamente la culpa a los alimentos ultraprocesados del problema de peso. Pero en países donde el consumo de alimentos procesados es realmente terrible, como en Estados Unidos, donde más del 60% de lo que la gente come, energéticamente hablando, viene de alimentos procesados, aunque la obesidad también es muy importante, no hay una correlación 1:1. O sea, tiene que ver, pero no es el único elemento que está impactando. Estos son algunos de los sospechosos principales que quise compartir con ustedes para demostrarle que es mucho más complejo que lo que hemos creído hasta el día de hoy. Que no es solamente un tema de que si comes más, haz más ejercicio, o que es solamente una resta y suma de calorías. Miremos qué ha pasado con cuáles son un poco las consecuencias de quizás el foco más importante que tienen estas organizaciones internacionales en cuanto al control de las enfermedades crónicas. Ellos han centrado, como les decía, un poco su mirada en lo farmacológico. Yo no soy una persona ni un profesional antifármacos. Creo que los fármacos tienen cabida en los procesos de ayudar a recuperar a la gente su salud. Pero así como una muleta no es la solución para una fractura, los fármacos no son una solución para las enfermedades crónicas. Y en Chile hemos hecho estadísticas, afortunadamente, para evaluar cómo esta mirada farmacocéntrica está impactando a nuestra población. Y en la población usuaria de fármacos, con la intención de resolver enfermedades crónicas,
el promedio ocupa 8 dosis de medicamentos al día. Esos son no 8 medicamentos distintos, sino 8 dosis de distintos medicamentos en un día, que lamentablemente están trayendo alrededor de 40% de problemas asociados al uso de esa polifarmacia, entre los que se destaca el estar equivocándose del remedio que hay que ocupar, que a pesar de estar tomando el remedio no se están controlando con los profesionales adecuados, que están tomando una dosis o menor o mayor a la que necesitan, o que a pesar de estar correctos en el tipo, en la dosis y en la frecuencia del fármaco, han desarrollado reacciones adversas a los medicamentos. O sea, usar medicamentos puede ser de ayuda, pero si nos centramos en eso vamos a enfrentar este tipo de dificultades y vamos a estar paradójicamente enfermando a la gente de otra cosa. Y por si eso fuera poco, el hecho de centrarse en políticas de esta naturaleza está llevando a que el costo en salud vaya aumentando de manera descabellada. Estas son estadísticas en Chile ya no tan actuales, no hay ninguna más actual que esa, pero si se fijan, a pesar de que el gasto en bolsillo, que es la línea de abajo, que es lo que nosotros tenemos que desembolsar para comprar los remedios, ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, el gasto público ha ido aumentando. O sea, el porcentaje del PIB que los países están utilizando para solucionar este aspecto desde una mirada muy farmacocéntrica, se me olvidó pagar por si acaso, es terrible. Y Chile, esta es una estadística de los países de la OCDE, que son los países en teoría más desarrollados del mundo, o en vías de desarrollo, como el caso de nosotros estamos en la mitad, pero países como Estados Unidos ya están en una crisis financiera gravísima en cuanto a que no saben qué más hacer, tristemente, para resolver este gran problema de gasto público. ¿Cuál es entonces el problema? Que quizás nos estamos centrando mucho en esta mirada reduccionista de pedirle al paciente que nos cuente sus molestias, examinarlo, tratar de agarrar toda esa bolsa de palabras, síntomas y molestias, tratar de ponerle un nombre para poder asignarle remedios. O sea, lo que se denomina nombrar, culpar, reprimir. Y nos olvidamos que los síntomas y los signos que podemos extraer de la entrevista y del examen físico son señales que el cuerpo está tratando de darnos al respecto. Yo me puse a pensar la otra vez, y esto también lo comenté el año pasado, ¿qué pasaría si un gaffiter o un plomero, para los que no conocen la palabra gaffiter, tuviera una mentalidad parecida a los médicos que quizás nosotros conocemos? ¿Qué pasaría si le tocara vivir una inundación y se le acerca a alguien y se sabe, don Mario, tengo un problema en mi casa, tengo grandes cantidades de agua en el piso y no sé de dónde vino, la tengo hace un tiempo y no sé qué hacer? Entonces nuestro querido don Mario, experto gaffiter plomero, quizás podría decirnos algo así: perfecto, cuénteme su historia, y recabaría un cuadro aproximadamente de 2 años de evolución de humedad progresiva, sin causa aparente, con daño asociado en el piso, muebles, pinturas, las paredes, y que en última semana está viendo pozas en el baño, cocina y los dormitorios. Esa sería la anamnesis próxima que haría nuestro plomero don Mario en esta situación. Al momento de hacer la inspección del lugar, el examen físico podría decir algo así, si tuviera una mentalidad tradicional. Es una unidad residencial estable, con piso y techos presentes, no se ven ratones ni otras plagas, afortunadamente. Hay humedad generalizada que es evidente, se ve una fragilidad menor en la superficie, pero que no afecta en la deambulación normal y no aprecio ninguna filtración actual. Muebles antiguos, deteriorados posiblemente por el tiempo, es lógico que los muebles se pongan viejos y feos, y posiblemente, y murallas con descascaramiento donde se ve moho visible, pero que es un moho que fácilmente se puede retirar con una espátula. Así que las tuberías afortunadamente están normales, hay flujo normal de agua fría y caliente y no hay problemas de electrificación. O sea, no es tan grave. Diagnóstico entonces de don Mario: inundación crónica reagudizada porque está empeorando en el último tiempo. Indicaciones: si tuviera una mirada como la que quizás vemos nuestros amigos y colegas más tradicionales, sequemos el piso cada 8 horas, ocupen paños ultra absorbentes, instalen un piso nuevo, quizás tiempo de cambiar el piso. Retiren el moho como lo hice yo, con una espátula simple, lo van sacando y pongan una pintura impermeable para que no se vea tan feo. Consulten nuevamente solo ante episodios de electrocución al contacto, porque eso es lo realmente grave, o si se les cae, o si al abrir la llave no sacan agua. Si yo tengo este problema en mi casa y voy a un gaffiter o un plomero y el plomero me responde eso, le abro la puerta y le digo: pero por favor retírese de mi casa, porque eso no es una respuesta que realmente yo como cliente pudiera tolerar. Y si es así,
¿Por qué nuestros pacientes sí pueden recibir ese tipo de respuesta? ¿Por qué sí creemos que responder ese tipo de cosas es válida en nuestra práctica? Y esto ocurre probablemente porque estamos todos o nos han enseñado a estar muy ocupados secando el piso para darnos cuenta de lo obvio, de que hay una llave que está abierta, que basta con cerrarla, o que hay una filtración que hay que ir a buscar. Aunque nos demoremos, tenemos que ir a buscar, porque aunque le pongamos 1000 veces la pintura y le saquemos con una espátula simple, por favor no lo vayan a hacer nunca, el problema va a continuar hasta que se va a volver algo realmente grave. El problema con esta denominada medicina del diagnóstico es que el diagnóstico se ha transformado en la etapa final de la investigación. Es como, ya le puse nombre, hice mi trabajo, me puedo ir tranquilo a mi casa. Cuando el diagnóstico debería ser un punto de referencia para empezar a hacerse nuevas preguntas, idealmente teniendo una mente basada en lo que yo les voy a comentar después, una teoría de sistemas, mirar las cosas de manera un poquito más compleja. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que definir la patología, está bien ponerle nombre, porque es bueno identificar lo que queremos combatir, pero tenemos que ir a explorar cuáles son las disfunciones que están detrás de ese nombre. Eso es lo que realmente estamos llamados a hacer. Y como ejemplo, ¿ustedes dirían que resuelve la diabetes el uso de medicamentos? Probablemente todos ustedes me van a decir que no. Y efectivamente es así, los medicamentos tienen un foco centrado a resolver la hiperglicemia. Sabemos que el exceso de azúcar en la sangre, o llamada hiperglicemia, produce este proceso de glicación avanzada. El azúcar se empieza a pegar a las distintas estructuras del cuerpo, elementos celulares, y eso genera una disfunción que desencadena inflamación, y esa inflamación crónica, por supuesto, va produciendo más y más problemas. Entonces, tratar y controlar la hiperglicemia no está mal, pero la hipoglicemia, como les decía, es una manifestación de un desorden mayor. Es una señal que el cuerpo nos está diciendo. Es más, es una adaptación que el cuerpo ha hecho para resolver otro problema. Entonces, manejar la hiperglicemia y hacerlo de manera agresiva realmente no ha demostrado ser bueno, porque estos estudios ya se han hecho, y en este en particular, realizado en la década, o iniciado los 2000, donde hubo más de 10.000 pacientes, se les trató de bajar a toda costa los niveles de glicemia, se hizo una intervención agresiva, y se demostró que la gente se moría más que sin usar ese tratamiento. Entonces eso demostró que combatir el síntoma, lo único que está haciendo es forzar a apagar la señal y no ayudar realmente lo que está siendo el problema en primera instancia. A finales de la década de los 90, la medicina en general pasó por una transformación significativa, un cambio de paradigma, que fue la nominación de una nueva manera de hacer medicina llamada medicina basada en evidencia. Esta transformación fue muy necesaria porque antes de eso, todos los médicos recibían una formación ligeramente o bastante distinta dependiendo del lugar donde se formaba, adquiría una experiencia clínica distinta dependiendo del tipo de paciente y las circunstancias en las que vivía, y también le tocaba tratar pacientes con distintos contextos, distintas experiencias, y eso hacía que el estándar de tratamiento no existiera, sino que cada uno definiera distintas terapias según lo que había aprendido, lo que creía que era mejor. Y eso desde el punto de vista de la salud pública no es bueno, porque para poder hacer o para poder lograr las terapias más costo efectivas necesitamos estandarizar los procesos, ¿ya? Y eso llevó al hecho de agregar a esta patita de práctica médica tradicional, que era la preferencia de los pacientes y la experiencia clínica, agregar la evidencia científica. Dijeron, agreguemos evidencia, veamos qué pasa cuando tratamos de analizar esto de una manera más objetiva, incorporémoslos a nuestra práctica. Eso significó un tremendo avance en la medicina. Fue uno de los grandes cambios que la medicina ha sufrido en las últimas décadas. El problema fue que gracias a ese cambio nos fuimos hacia el otro extremo. Porque de considerar que la medicina basada en la evidencia consideraba estos tres aspectos, la medicina basada en evidencia actual le ha quitado el peso y el énfasis a la intuición y a la experiencia clínica no sistemática junto con las preferencias del paciente. Es decir, lo que en algún momento fue muy bueno y vino a completar esta triada para darnos más herramientas, se inclinó a tal punto
que ahora lo único que consideramos como medicina basada en evidencia son los estudios clínicos randomizados, doble ciego, multicéntricos, que sin duda son valiosos y son herramientas que necesitamos, pero que no son capaces de responder todas las preguntas. Y a modo de caricatura, un grupo de médicos, aquí está la publicación si la quieren revisar, en el British Medical Journal, decidieron hacer, a modo de graficar las limitaciones de estos tipos de estudios, hicieron una revisión sistemática de hacer, donde vieran cuántos estudios se habían hecho en relación a comparar el uso de paracaídas versus el uso de no usarlo, dando como resultado lesiones o muertes. Es decir, vamos a ver si han hecho estudios de gente que se ha tirado con paracaídas o sin paracaídas del avión. Se metieron a PubMed, a las publicaciones, hicieron el estudio y se dieron cuenta que no había ningún estudio. ¿Por qué creen ustedes que no se han hecho estudios de este tipo? Porque es lógico que si yo no ocupo un paracaídas y me tiro de un avión, probablemente no voy a salir muy bien parado. Hay cosas que no necesitan ese nivel de evidencia para que sean una intervención válida, para que sean una intervención que tenga un impacto positivo. Insisto, yo no estoy diciendo que ese nivel de evidencia no sea buena, pero la fortaleza de los estudios randomizados, doble ciego, multicéntrico, es que viene del análisis del impacto de una intervención en un ambiente, en un evento específico y en un ambiente controlado. O sea, está bien. Pero el tipo de pacientes que nosotros vemos están sujetos a esos estudios, están lejos de ser los pacientes que nos toca ver en la práctica clínica. Así que tenemos que ser cuidadosos con el uso de la evidencia científica y no tener miedo a aplicar nuestro criterio al análisis y, por supuesto, considerar las preferencias, el contexto y las metas, los objetivos que nuestros pacientes quieren. En una revista sumamente importante, que es Nature, la revista Nature, se hizo una investigación esto es del año 2015, hace no tantos años, menos de 10, en donde se demostró que para todos estos fármacos que son de alto uso actualmente por muchos de nosotros, el número necesario a tratar de personas para que el medicamento tuviera efecto era sumamente alto. Y para medicamentos como el omeprazol, que quizás muchos de ustedes han usado en algún momento de su vida, tienen un número necesario a tratar de 1 a 25. Eso significa que necesitamos tratar a 25 personas para que una tenga el efecto esperado de ese medicamento. Entonces, esta visión centrada en la evidencia clínica solamente de los estudios randomizados doble ciego han llevado a que los fármacos, que son el mejor elemento para evaluar bajo esta mirada, sean el arma que más hemos utilizado. Y eso ha derivado en que todos los centremos en el uso de fármaco, a pesar de lo poco práctico que es para los pacientes someterse a un medicamento en donde tienen 1 de 25 de probabilidad de que le haga efecto. Estamos ante una medicina de imprecisión, porque no es aplicada. Y ya toca cambiar nuestra visión, toca ponerse creativos y crear un tipo de ensayo clínico que aproveche la medicina de precisión, los avances que tenemos disponibles ahora, uno en el cual podamos centrarnos en las personas y no centrarnos en la respuesta promedio que tiene un fármaco. Es tiempo de un nuevo cambio, de un nuevo paradigma. También es antiguo, y ya sabemos, y esto no es sorpresa para nadie, de que los cambios de estilos de vida tienen una capacidad impresionante para ayudarnos a resolver las enfermedades crónicas, algunas de ellas mucho más fuertes que el impacto que tiene un fármaco. Sin embargo, en esta época yo ya estaba en la universidad, estaba en los primeros años de universidad, y esto en ningún momento me lo enseñaron. O sea, no podríamos decir que esta evidencia no estaba, pero en ninguna clase me mostraron este tipo de estadística. No sé por qué, trato de no ser tan ¿cómo se dice?, suspicaz, tan desconfiado, pero el punto está en que existe evidencia suficiente para demostrar que los cambios de estilos de vida son tan o más poderosos que centrarse en los fármacos. Y este otro estudio que demuestra justamente cómo una atención remota continua, es decir, ni siquiera estar con el paciente, sino acompañándolo, aunque sea por telemedicina, logran pacientes con diabetes tipo 2 revertir su enfermedad hasta en un 60%. Estos deben haber sido un grupo de pacientes quizás no tan complicados, ¿ya? No, tampoco quiero ponerme en la idea de ser reduccionista y decir que es cosa de decirles que coman bien, que no es tan fácil. Pero este tipo de estudios demuestran de que es posible revertir la enfermedad, que es posible revertir el uso de la insulina, una de las cosas bastante terribles en el manejo de la diabetes,
y se puede lograr una optimización metabólica global sin tener que echar mano a la medicación. Por otro lado, la revista Nature también ha publicado de manera directa los beneficios de una alimentación balanceada, de la fortificación de alimentos y del uso de suplementos específicos en la prevención y tratamiento de cosas tan graves como el cáncer. Y ellos en esta publicación dicen, la dieta contribuía alrededor de 1/3 de los cánceres prevenibles, lo mismo que fumar. O sea, yo no sé si sus pacientes saben, yo esto no lo sabía, hasta que obviamente me empecé a interiorizar en esto. O sea, que comer bien, o en este caso comer mal, sea tan malo como fumar, yo no lo sabía. Y efectivamente es así de malo. Para los que quizás están conociendo recientemente el concepto de medicina funcional, esto no es algo que se haya desarrollado en los últimos años. El Institute for Functional Medicine, que es probablemente la institución más importante formadora en este modelo y es la que lidera la investigación en este ámbito, ha publicado ya desde hace mucho tiempo el impacto de este modelo en distintas condiciones de salud, enfermedad inflamatoria intestinal, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, enfermedades relacionadas a la neurodegeneración, etc. Y no ha sido solamente en revistas chiquititas ni desconocidas por algunos, sino que también en revistas bastante importantes como el JAMA, British Medical Journal, PLOS ONE. Así que hay información. Yo los invito a revisar esto. Este es el tipo de publicaciones que ustedes tienen que mostrarle a sus colegas. Dice, ¿qué es medicina funcional? Eso no es nada, no hay evidencia sobre eso. Hay evidencia, y evidencia bastante alentadora. Tenemos que repensar, tenemos que deconstruir nuestra mente. La idea que debe venir a este tipo de eventos y de animarse, y yo lo felicito por hacerlo, es justamente cuestionarnos nuestras premisas, animarnos a deconstruir lo que creemos o lo que pensamos por verdad y empezar a darnos cuenta de que cada vez hay más información disponible que podemos usar en favor de nuestros pacientes. Información genética, epigenética, metabolómica, nutrigenómica, etc. No todo está al alcance de la mano, pero cada vez más hay posibilidades. Y algunos de nuestros auspiciadores que están afuera ya han desarrollado y están trabajando en este tipo de exámenes avanzados justamente para poder recopilar más información que nos sea útil. Y de eso se trata la medicina de este siglo, de un montón de ciencias sumamente entretenidas que nos entregan un volumen de información realmente importante, pero que tenemos que ser capaces de ir integrando en nuestra práctica clínica. No tenemos que tenerle miedo, no tenemos que pensar que hablar de epigenómica o nutrigenómica es solamente para la clínica Mayo o la Cleveland Clinic o quizás la clínica alemana acá en Chile. No, nosotros tenemos que empezar a empaparnos de esta información porque son información que ya se está haciendo, como les decía, disponible y que tenemos que aprender a usarla y a aplicarla de manera correcta en favor de nuestros pacientes. Llegamos entonces, ¿a qué es entonces la medicina funcional? Siempre que me gusta partir con lo que no es. Porque de alguna manera, y era esperable y yo no estoy en contra de eso, la medicina funcional se ha transformado en una suerte de moda. Todos se ponen medicina funcional. Me alegra que todos quieran sumarse al movimiento de medicina funcional. Estamos todos invitados a eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que darnos cuenta que la medicina funcional no es dar suplementos. No es, es que yo doy suplementos, soy médico funcional. O no, yo pongo sueros intravenosos, por eso soy médico funcional. O no, yo practico e indico dieta cetogénica, hago medicina funcional. Todas esas cosas son herramientas que podemos usar en favor de nuestros pacientes. ¿Cuál vamos a ocupar? Va a depender de las disfunciones que tenga el paciente. Así que miremos y busquemos practicar la medicina funcional como este cambio de mente, de mentalidad, para abrirnos a recabar toda la información posible y aplicarla en beneficio de nuestros pacientes. La medicina funcional nos invita a cambiar nuestro pensamiento a uno multinivel, donde hay muchos aspectos involucrados. No solamente lo que el paciente me está diciendo inmediatamente, no es los síntomas que partieron hace un mes o hace 2 meses, es qué pasaba con el paciente desde que nació. Es qué pasaba con el paciente hace 1 año atrás, dónde vivía, si se cambió de país, si se cambió de barrio, si cambió su alimentación, si le tocó perder a un ser querido. Toda esa información que es multinivel tenemos que ser capaces de integrarlo. Y es por eso que en medicina funcional se ocupan este tipo de gráfica y se ocupa el árbol de la medicina funcional. Porque actualmente lo que hacemos es mirar las ramas. Miramos la ramita, esta hojita está fea. Sí, no. Bueno, saquemos la hoja. Sí, ahí está, ya se solucionó el problema. Pero no es así. Tenemos que ir a mirar el tronco
que tienen que ver con las disfunciones y aún más importante, si vemos que las ramas y las hojas están enfermas, tenemos que ir a mirar las raíces. Y de eso se trata la medicina funcional. Es una medicina que forma parte de esta tendencia de medicinas de las 4P, que es preventiva, predictiva, personalizada y de precisión. Son las características una de las características más importantes de la medicina funcional, y se basa en esto que yo les decía, la biología de sistemas, que hace referencia a considerar a la persona que tenemos delante de nosotros como un organismo con diversos sistemas que se están interrelacionando constantemente y modificando. Modifica uno y se cambia el otro. Es como el efecto mariposa, donde una pequeña cosa que ocurre en un lugar tiene un impacto a una distancia increíble en el cuerpo. Todo está conectado. Aquí se mezcla la genómica, la epigenómica, todas las ómicas que están apareciendo se pueden integrar si cambiamos nuestro sistema de pensamiento a una más de biología de sistema, donde nos preocupamos más por la función y la causalidad, donde tenemos un pensamiento sistemático, estamos organizados de pensar en una manera. No es al lote, no es que, hoy ¿cómo agarro esto? O si no sé, si descubrí una nueva dieta, voy a empezar a ocupar esa dieta, o si este suplemento me resultó la última vez, también se lo voy a dar a mi próximo paciente. Tenemos que ser sistematizados, organizados en la forma de pensar. Un modelo en donde podamos respondernos los por qué y para qué estamos haciendo las cosas, que miremos las causas raíces, que nos fijemos en los pilares fundamentales de la salud. ¿Cuáles son los pilares de la salud? Los estilos de vida. Esos son los más importantes, son las estructuras que sustentan el funcionamiento correcto en nuestro cuerpo. Que miremos esto como sistemas clínicos, ahí les voy a mostrar un poco las herramientas disponibles, y que no nos concentremos tanto en encontrar el diagnóstico CIE-10 o CIE-11 que nuestro paciente tiene. Eso funciona para el tema legal, para los seguros, para todo eso, pero tenemos que mirar más allá del diagnóstico. Estas son como las armas más importantes que ha desarrollado el Institute for Functional Medicine. No es exclusivo del Instituto de Medicina Funcional, ya están abiertos para que todos los podamos ocupar. Otras instituciones en el mundo que forman en medicina funcional, por supuesto, tienen sus propias herramientas, pero este es el tipo de herramientas de biología de sistemas que nos ayudan a integrar toda esta información de una manera sencilla. No necesitamos un supercomputador con una capacidad con 2000 RAM de capacidad, sino que necesitamos este tipo de diagramas que nos permitan ver en un momento todos los aspectos complejos que consideramos importantes en nuestro paciente. Pero a su vez, en esta gran complejidad, la medicina funcional también se puede resumir en dos cosas. ¿En qué necesita o qué esta persona que tenemos delante de nosotros, qué tenemos que sacarle que le está haciendo daño? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Esta persona que está sufriendo de X, Y o Z razón, ¿qué cosa de su entorno, de sus elecciones diarias podría estar generándole algún problema? Esa es nuestra primera labor. Y la segunda labor es qué cosas de las que tenemos disponible, especialmente desde el punto de vista de los estilos de vida y la alimentación, esta persona delante de nosotros puede necesitar. O sea, no solamente qué tenemos que sacar, sino qué le podemos entregar para apoyar a su cuerpo a transformarse en la mejor versión de sí mismo. Y este tipo de reflexión o buscar responder estas preguntas justamente da paso a reconocer estos núcleos de funcionamiento que son los que forman parte de la matriz de medicina funcional, que los vamos a ir conversando en detalle. Esa es la matriz para los que no conocían. No se preocupen que les voy a repasar un poquitito de qué se trata para que puedan tener una idea. Pero avanzando un poco en los conceptos fundacionales de la medicina funcional, una de las cosas que a mí me encantó de la visión es que me sacó de esta falsa dicotomía, donde o yo era un médico súper especialista, experto en el ortejo menor del pie izquierdo, a el otro tipo de profesional que es experto en todo, donde la naturaleza te va a guiar, tú déjate fluir, que yo no estoy en contra de ninguna de esas dos cosas, pero para mí no era suficiente o no podía en el fondo realmente pertenecer a ninguna de estas dos visiones. Y a mí la medicina funcional con su abordaje de biología de sistema me ayudó a entender de que quizás el equilibrio es lo que más nos va a servir al final y al cabo. Saber de todo, profundizar de todo y no fanatizarse con nada en particular, porque si no nos volvemos reduccionistas. Si creemos que un tipo de dieta funciona para todo, nos volvemos reduccionistas porque creemos que de eso somos expertos en dieta cetogénica. No estoy en contra de eso por si acaso, pero es lo primero que se me vino a la mente.
experto en dieta cetogénica y por ende le estoy dando a todo el mundo dieta cetogénica, no considerando los aspectos y las necesidades que el paciente pueda tener. Ese es nuestro mapa. Eso es lo que la evidencia científica y los conocimientos que hemos adquirido tenemos en el fondo. Eso es lo que hemos logrado dilucidar, pero de esto. Ese es nuestro mapa, ese es nuestro mundo. El mundo sigue siendo más complejo que lo que los mapas son capaces de reflejarnos. No es para desmotivarnos, sino al contrario, para reconocer que todavía estamos en un proceso de descubrir estas complejidades del cuerpo humano. Tenemos que redefinir la enfermedad, empezar a ocupar pensamientos nuevos, un nuevo paradigma, pensar más en función que en patología, en etiología más que en geografía, en sistemas fisiológicos más que en enfermedades propiamente tal. Y pensar que la enfermedad y la salud es un continuo, no es algo de blanco o negro, no es que hoy día estoy súper bien y mañana desarrollo una enfermedad crónica grave. Esto es un continuo. Y el problema de la medicina actual, o de la medicina más convencional, es que la gente está esperando a sentirse mal para hacer algo, a tomar una acción. Los médicos le están diciendo a sus pacientes, venga cuando se sienta mal. Entonces, tener ese pensamiento es un pensamiento que por supuesto nos lleva a llegar tarde y a hacer una medicina centrada en la enfermedad y no en las personas, donde no solamente estamos buscando de que mejoren una condición, un parámetro, nosotros queremos llevarlo a las mejores versiones de ellos mismos. Y de eso se trata la medicina funcional, reconocer esto como un continuo, en donde tenemos una posibilidad infinita de ir ayudando a nuestros pacientes a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y ese probablemente va a ser un camino que va a terminar con la muerte o del paciente o de uno en algún momento de la vida. Podemos tener un computador gigante. Bueno, actualmente toda la información científica que viene de estas ciencias llamadas de las ómicas entregan literalmente teras de información distinta disponible. Si no tenemos un sistema operativo para navegar en esta información y para integrarla y aplicarla a nuestros pacientes, no nos va a servir de nada. Y eso es lo que pretende ser la medicina funcional, un sistema operativo que nos ayuda a navegar en este mar de información y complejidades que son las personas. Y para eso, el Institute for Functional Medicine ha desarrollado herramientas y formas sistemáticas de poder ayudarnos a entender cómo quizás podríamos resolver los problemas de nuestros pacientes usando técnicas como el famoso Go To It. ¿Ya? Go To It porque ocupa cada letra de esa frase en inglés, que se traduce como ve por ello, para recordarnos cuál es quizá un proceso eficiente de cómo avanzar en el análisis de nuestros pacientes. Y la primera letra, la G, que en inglés viene de gather, que es reunir, tiene que ver justamente con eso, reunir la información. Pero gather, ellos parten, o en inglés lo mencionan, no es solamente gather the information, sino gather oneself. Es decir, ellos invitan primero a que nosotros nos recobremos a sí mismos. Antes de enfrentar un desafío o los desafíos de una persona, tenemos que primero encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? ¿Estamos cansados? ¿Dormimos bien? ¿Dormimos mal? ¿Estamos enojados? ¿Tenemos hambre? ¿Tuvimos algún problema en la casa? ¿No nos gusta nuestro trabajo? Antes de enfrentarnos a una persona que nos está pidiendo ayuda, tenemos que ser capaces de autoanalizarnos en dónde estamos. Recobrarse uno mismo significa poner pausa, reconocer nuestra humanidad, reconocer las limitaciones técnicas que podemos tener o quizás emocionales de ese momento, pero pensando en que en esa persona que tenemos delante vamos a tener la oportunidad de hacer grandes cosas y de ayudarla de una manera que quizás nadie le había ayudado hasta antes de eso. Recobrarse uno mismo es recordar el llamado, la vocación y el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y después de que ya nos hemos recobrado a nosotros mismos y hacemos esas respiraciones tan necesarias entre paciente y paciente, podemos empezar a recopilar o reunir la información. El año pasado, en el Congreso de Futuro que se realiza acá en Chile, el doctor Víctor Montori de la Clínica Mayo, en su exposición, demostró que los médicos nos demoramos un promedio de 11 segundos en interrumpir a los pacientes en la entrevista médica. 11 segundos. O sea, yo he hablado muchísimo más que eso y ustedes afortunadamente me han escuchado. Pero imagínense que inconscientemente nos han enseñado al tiro interrumpir al paciente para tratar de guiarlos en lo que nosotros quisiéramos hacer con ellos y no escuchar lo que realmente ellos están necesitando o intentando lograr visitándonos. Por eso, reunir la información tiene que partir con escuchar.
y con escuchar activamente, oír lo que nos están diciendo y ojalá con empatía, tratando de ponernos en el lugar de ello. Herramientas para recolectar información tenemos un montón. Y ustedes mismos, si se fijan, en las carpetas que deberían tener, hay un código QR y un cupón, o sea, un código que les va a permitir acceder al toolkit en español del Institute for Functional Medicine, que justamente son cientos, literalmente, de herramientas en español que sirven para recopilar información en sus pacientes y para entregarle información importante sobre cómo cambiar estilos de vida, cómo llevar a cabo una dieta específica, y todo eso está disponible, así que yo los animo a evaluar y apoyarse en estas herramientas ya disponibles para hacer una práctica de medicina funcional más conectada con la necesidad y donde ustedes no tengan que estar gastando tanto tiempo en recopilar información. Le pueden decir a los pacientes, oye, te quiero entregar esta guía, este cuestionario sobre tóxicos ambientales, por ejemplo, exposición a toxina, no es necesario que lo respondas ahora, pero en la próxima consulta tráemelo y ahí lo podemos analizar y así vamos ganando tiempo. Vamos condensando e integrando esta información. Hay herramientas para todo tipo de necesidades. ¿Qué es entonces la línea de tiempo? La primera gran herramienta y probablemente la más importante en la interacción médico-paciente es justamente una gráfica, un instrumento que busca integrar todos los aspectos importantes en la recopilación inicial de lo que queremos conocer en el paciente. Habitualmente en medicina nos interesa esta pura parte. ¿Por qué viene hoy día? Me duele la garganta, me duele el pie, me pegué, etc. Pero en medicina funcional sabemos que las quejas actuales tienen que ver con toda la historia de salud de los pacientes, desde el nacimiento hasta más atrás siquiera que eso, y considerando cómo esta experiencia de vida se ha ido desencadenando de una manera temporal. Además de entender qué está sucediendo ahora, este tipo de herramientas nos permite integrar información relevante de qué pasó antes de que este paciente naciera, que también es muy importante. Sabemos ahora que la alimentación de la madre, si la mamá estaba en alguna situación personal difícil, eso afecta diametralmente el proceso de desarrollo intrauterino, gestacional de cada uno de nosotros. Así que esa información que antes parecía ridícula es sumamente importante a la luz de la evidencia. Así que preguntarles qué pasaba con su familia antes de que él naciera es sumamente importante. Y por supuesto los antecedentes médicos, si la mamá o el papá o el abuelito o la abuelita tenían alguna enfermedad, también nos ayuda a ir integrando esta información. Los antecedentes se pueden definir como factores genéticos o adquiridos que predisponen a una condición. ¿Ya? Esta información la van a tener después ustedes para que puedan revisarla y entender con precisión a qué se refiere cada una de estas partes de la línea de tiempo. Pero en palabras sencillas, la idea es que podamos ir reconociendo cómo las experiencias de vida y las vivencias de nuestros pacientes tienen distinto peso específico a la hora de desarrollar alguna enfermedad. No todos los pacientes desarrollan la enfermedad después de haber perdido a alguien. Hay algunas personas que les ocurre después de una infección. Y por eso es importante reconocer aquellos factores que son más mediadores, es decir, que contribuyen al problema y cuáles son desencadenantes propiamente tal. Algunos ejemplos de antecedentes, como yo les decía, tienen que ver con lo que podría haber pasado con los papás o la familia antes del nacimiento, depresión, condiciones de inflamación crónica como la permeabilidad intestinal, traumas físicos, alta carga tóxica, todo eso, a pesar de que no lo vivió directamente el paciente, es importante porque afectó su vida y su desarrollo. En cuanto a los mediadores de salud, ¿qué aspectos han impactado o han ido de alguna manera alimentando las disfunciones paulatinamente, como una dieta inadecuada, el estrés psicoemocional, la exposición a toxinas? ¿Y qué cosas quizás se pueden relacionar con el desencadenamiento, el gatillo de la condición o problema actual? A veces, y el doctor Galvis nos comentaba el año pasado en su charla final, como él se había dado cuenta en su práctica clínica de que uno de los gatillantes más importantes o del estrés más agudo tenía que ver con la pérdida de algo, de alguien cercano a nosotros, y no siempre una persona, sino que podía ser una mascota o podía ser algo valioso para nosotros. Ese tipo de estrés agudos son capaces de marcar un punto de inflexión que determina un antes y un después en la aparición de alguna enfermedad.
Para llevarlo a la práctica y ayudarlo un poco a entender, les pongo este caso clínico cortito de Germán, de 35 años, una persona que, sabiendo que nosotros teníamos una visión quizás más integral, mucho más acabada, dijo: los voy a visitar a ustedes porque con ustedes les puedo contar todo lo que yo creo que es importante. Y empieza Germán: yo vengo por insomnio, ansiedad, pero te quiero contar que estoy bajo estrés académico, estoy en mi etapa de posgrado. Pero se me había olvidado decirte que nací por cesárea, que cuando chico presentaba un montón de condiciones respiratorias crónicas que me llevaron a ocupar antibióticos. Actualmente tengo un poco de sobrepeso. Pero mi mamá me dio lactancia materna por 12 meses. Y también hace unos años atrás desarrollé un linfoma, pero cuando era adolescente tuve acné quístico. Y bueno, actualmente estoy comiendo muchos alimentos procesados porque no tengo mucho tiempo. Viajé a Europa hace algunos meses, lo pasé súper bien, pero también llegué más cansado de lo normal. Y en mi familia hay antecedentes de hipertensión y cáncer colorectal. Si uno no tiene una herramienta para integrar eso, toda esta información sumamente útil se pierde. Se pierde y no logra conectar una con otra. Y para eso sirve la línea de tiempo. Para toda esta información que nos contó Germán, que es muy valiosa y que lamentablemente muchos médicos dan o pierden el interés o no la consideran, pueden conformar parte de esta historia que nos va a ayudar a desentrañar, a entender las raíces del problema que tiene Germán y darse cuenta que este insomnio agudo y esta ansiedad por la cual él consulta tiene relación con otras disfunciones que se han ido manteniendo probablemente a nivel de su sistema inmunológico, de su microbiota intestinal, de las condiciones actuales, no solamente un problema de estrés psicoemocional, sino que también hay condiciones que generan neuroinflamación. Y sabemos que la neuroinflamación puede manifestarse a través de cuadros psicoemocionales como ansiedad, depresión, etc. O sea, no solamente, pues Germán, es porque estás con tu PhD, estás haciendo tu tesis, es por eso. Tómate una Alprazolam. No, hay un montón de otras cosas que podemos resolver que podrían impactar profundamente el caso de Germán. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender a hacer una línea de tiempo? Haciendo la línea de uno mismo. Así que los invito a imprimir en algún momento esta línea de tiempo y a escribir todo lo que a ustedes les parezca. No hay forma correcta de hacer la línea de tiempo. Hay cosas que, como yo les mostraba en los ejemplos, que pueden ser un mediador de enfermedad y a la vez pueden ser un gatillante o pueden ser un antecedente. Lo que ustedes consideren que sea es lo que tienen que escribir en la línea de tiempo. Esta línea de tiempo es para ustedes. Es para que ustedes desentrañen el misterio del problema de salud que tiene su paciente. Siguiendo en este Go To It, después de reunir información, nos toca organizarla. A veces tener toda esta información reunida no es suficiente, sino que hay que organizarla como lo hicimos con la línea de tiempo, pero también ocupando la matriz de medicina funcional, en donde afortunadamente nos da espacio para integrar muchos aspectos que son importantes de la salud de nuestros pacientes. En el primer lado, lo que recolectamos, o gran parte de la información que recolectamos de la línea de tiempo, podemos escribirle en esta columna superior izquierda, donde podemos resumir los antecedentes, los eventos detonantes, los eventos perpetuadores, para que no se nos olviden. Por otro lado, podemos trabajar los pilares de la salud y entrevistar a los pacientes, que es justamente de lo que se trata en gran medida la medicina de estilos de vida. Siempre he dicho que tenemos que unificar idealmente todas estas tendencias de medicina que están buscando transformar la vida para ayudarnos y ayudar finalmente a los pacientes. Pero todo esto que nos menciona y que podemos aprender a través de la medicina de estilos de vida, podemos consolidarlo en los pilares de la salud en la parte inferior de la matriz. Y partamos un poco hablando de cuáles son estos pilares. Hay más de 5 probablemente, pero quizás los que más evidencia tienen actualmente son estos. El sueño es un pilar fundamental. Creo que ninguno de nosotros podría decir lo contrario. ¿Pero por qué es importante? Porque es imprescindible para vivir, porque nos ayuda a conservar energía, porque es fundamental para la regulación metabólica, para la modulación inmunológica, nos ayuda a limpiar nuestro cerebro a través de lo que se denomina actualmente este sistema linfático. Y sabemos que el sueño, a su vez, también está relacionado con el control circadiano. Somos seres que funcionamos en relación a este ciclo de luz y sombra. Así que el sueño es una de las cosas que sin duda tenemos que trabajar en nosotros y trabajar en nuestros pacientes porque tiene un sinfín de funciones. Ojalá todos pudiéramos dormir como esa guagüita. ¿Qué ganas? El sueño es algo que también se ha ido deteriorando con el transcurso del tiempo. Las encuestas que comparan años, décadas bastantes anteriores al día de hoy,
demuestran que el porcentaje de gente que duerme menos de 6 horas ha aumentado de 11 a 40%. Y de los que duermen más de 7 horas, que entre comillas es lo ideal, ha disminuido de un 84 a un 59. Es decir, las circunstancias de vida también están haciendo de que durmamos menos. No necesariamente peor, pero sí menos cantidades que antes. Y según la encuesta nacional de salud realizada en 2017 en Chile, 6 de 10 de nosotros, chilenos de nacionalidad, refieren tener problemas de sueño. Yo creo que eso es algo que en Chile y en todas partes. El gasto en salud relacionado a los problemas de sueño superan los 2.000 millones de pesos. Y además, por si eso fuera poco, o sea, si ya veníamos con problemas de deterioro progresivo del sueño, la evidencia actual dice que después de la pandemia esto se aceleró y empeoró aún más. 2/3 refiere haber empeorado su calidad de sueño en la pandemia, 36% de estas personas está usando fármacos y 60% de ellos no ha visto mejoría a pesar de usarlos. Y es probablemente porque estamos en un contexto de vida que nos está llevando a tener un ritmo distinto al que quizás el ciclo de la vida nos invita a tener, y eso está impactando porque estamos sacrificando el sueño. Muchos de nosotros dicen, no, lo voy a dejar para la noche, voy a dormir un poquito, voy a dormir menos, pero la presentación de mañana, el simposio, es más importante, así que voy a sacrificar una horita. Y eso está haciendo que constantemente afectemos nuestro tiempo de sueño. Y estos estudios en Estados Unidos, no es tampoco quizá algo tan actualizado, pero ya sabemos desde hace tiempo que la cantidad, esto analiza solo la cantidad por si acaso, no la calidad de sueño. Solamente dormir menos está relacionado a un montón de condiciones crónicas, infartos, accidentes cerebrovasculares, asma, EPOC, cáncer, artritis, depresión. O sea, dormir menos, independiente de que sea bueno o malo, que nos sintamos recuperados o no, impacta negativamente en la generación de enfermedades crónicas. Pero este pilar no se trata solo de sueño, se trata también de relajación. Sabemos que esta respuesta de relajación es una respuesta basada en el tono parasimpático, en lo que se denomina el tono vagal, y tiene esta particularidad de contrarrestar la respuesta relacionada al cortisol, lo que se llama, y a las catecolaminas, lo que conocemos también como la respuesta simpática. Y esta respuesta de relajación, este aumento del tono vagal, nos ayuda a un mejor control hemodinámico y a un mejor control hormonal, con impacto en todos esos aspectos y condiciones de la salud. Hay estudios para esto, o sea, no es idea mía, no es solamente teoría. Hay cosas que demuestran, y en este caso este estudio me pareció particularmente interesante, porque en una población de 208 personas, que se dividieron en 2 grupos, a una se les dio escitalopram en el contexto de un desorden de ansiedad, y a las otras personas se les indicó una terapia basada en mindfulness. Lo positivo es que ambos tuvieron una mejoría con cualquiera de las 2 intervenciones. O sea, esto ya demuestra en primera instancia que el mindfulness es al menos tan poderoso como la farmacoterapia, en este caso el escitalopram. Pero lo que es aún más sorprendente es que, a diferencia del escitalopram, el mindfulness no produjo reacciones adversas. O sea, a pesar de tener el mismo beneficio, el daño fue ausente en las personas sujetas a la terapia basada en mindfulness, cosa que no ocurrió en las personas que ocuparon escitalopram. O sea, si uno dice que equivalen a lo mismo, da lo mismo si ocupo escitalopram o hago mindfulness, no da lo mismo, porque tienen el mismo impacto sobre la ansiedad, pero el daño es totalmente distinto. Algunas modalidades, probablemente ustedes conocen muchas más, de respuestas de relajación, son secundarias al biofeedback, a la meditación, al tai chi, al yoga, al qigong. Los animo a que inviten a sus pacientes, a sus amigos, a los que ustedes quieran, a buscar qué es lo que más les acomoda. Si uno es fanático del yoga, cree que el yoga es todo. No, es que tienes que hacer yoga. Es que no me gusta el yoga. No, tienes que hacer yoga. Es que te va a gustar, pero es que no me gusta, es que tenés que hacerlo. Bueno, a ese tipo de personas hay que ayudarlos a encontrar alternativas. Hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta salir a pasear. Hay gente que le gusta ir a la playa y caminar descalzo. Hay gente que le gusta mirar, no sé, a su perro correr por la plaza. Lo que sea que la gente necesite para desencadenar esta respuesta de relajación es lo correcto. Y esta respuesta de relajación no solamente nos impacta a nivel psicoemocional. O sea, hay evidencia que demuestra de que esta respuesta nos ayuda a expresar los genes que queremos expresar, entre ellos los relacionados al metabolismo energético, a la función mitocondrial, a la secreción de la insulina, al anti-aging, esto que es tan en boga actualmente, la gente quiere vivir 120 años. Bueno,
para eso tienen que relajarse. O sea, alguien estresado no va a vivir 120 años, sin duda. Y por otro lado, ayuda a hacer una respuesta o un control en la respuesta inflamatoria que, sin ser mala en su naturaleza, al estar descontrolada, por supuesto, es uno de los grandes drivers de enfermedades crónicas. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa con el pilar de la actividad física y el ejercicio? En esto la doctora Saúl nos va a ilustrar el día de hoy. No voy a abordar mucho esto, pero sí quiero comentarles algo que quizás no es tan conocido por todos, y es el hecho que la mirada actual ha reconocido que la actividad física tiene un rol protector en la salud, pero no nos ha advertido de que el ser sedentarios es una variable distinta a considerar en este caso. Este estudio científico demostró que pasar 5 a 6 horas frente a la pantalla tiene riesgos cardiovasculares similares a estar 10 a 11 horas sentados. O sea, ver tele parece que hace peor que estar sentados no viendo tele. Y 5 a 6 horas son 6 capítulos de Netflix. O sea, no es tanto. Si estamos motivados, podemos pasar fácil 5 o 6 horas. Entonces, no se trata solamente de ir al gimnasio 2 a 3 veces por semana y con eso sentirnos que estamos cumpliendo. Se trata de que en el resto de nuestro día nos mantengamos activos. La doctora Saúl en el live que hicimos me retó, me dijo, tú estás sentado haciendo el live. Y ella estaba de pie. Y tenía razón, yo podría haber aprovechado esa media hora y estar de pie y haber quitado a ese tiempo de sedentarismo total del día esos 30 minutos. Así que hay que tratar de mantenernos activos. Las guías científicas o las entidades gubernamentales ya tienen objetivo, eso está más que estudiado, hay que tratar de buscarlo. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no pueden cumplir con eso? Para eso, afortunadamente, y en eso la doctora Saúl, insisto, va a profundizar, se ha visto que mantenerse en movimiento, hacer estos pequeños snacks de ejercicio que duran menos de un minuto, tienen impacto sobre nuestros pacientes. Así que cuando los invitamos a hacer actividad física, no se trata de decirle, va a ir al gimnasio 3 a 4 veces al día, va a hacer ejercicios vigorosos de este tiempo. No, es decir, manténganse en movimiento, suban las escaleras, vayan a pie, eviten el auto, bájense 5 cuadras antes, no vayan por el ascensor. Trabajen de pie, hagan todo lo que sea necesario, todo lo que sea posible para mantenerse activo. Eso tiene impacto beneficioso para la salud. Porque lo opuesto al sedentarismo no es el ejercicio, es el movimiento. Así que no vayamos al gimnasio no significa que esté mal. En la medida que nos mantengamos libres, que bailemos, caminemos y nos mantengamos de esa manera activos constantemente. ¿Qué pasa con la nutrición y la hidratación? Hipócrates, un profesional que practicaba la medicina hace cientos de años atrás, ya sabía que la alimentación era importante. Él decía que la comida sea tu medicina. Y eso la evidencia lo ha demostrado. Eso que la comida es medicina está comprobado ahora por lo que dice la nutrigenómica. El IFM también promueve y recuerda, mejor dicho, que la comida también es conexión. Todos los grandes tratos, todas las grandes reuniones, todas las grandes cosas que como grupos humanos consolidamos y llegamos a acuerdo, generalmente se hacen alrededor de una mesa. Así que eso nos ayuda como a sellar profundamente algún trato, a integrar eso de manera profunda. Así que van a tener que comer para que todo esto les quede grabado a fuego. Así que después en el coffee seguimos compartiendo con comida justamente para estimular esto. La comida son recuerdos, son historias, son compartir, son amistad. La comida es información, son señales. No da lo mismo si estamos comiendo todo el día alimentos ultraprocesados con químicos que el cuerpo interpreta como tóxicos y que le están diciendo a nuestro cuerpo que estamos en un ambiente lleno de tóxicos. Ya no importa que sea rico o no sea rico. La señal que está recibiendo el cuerpo es que estamos ante químicos que no saben que lo estamos comiendo voluntariamente, porque las células no reflexionan eso, pero sí reflexionan en que estamos en un ambiente tóxico y eso desencadena una serie de respuestas que son señales negativos. No da lo mismo comer 100 gramos de papas fritas que comer 100 gramos de brócoli. Las calorías no deben ser las mismas sin duda, pero tampoco las señales, y eso es lo más importante. Y finalmente la comida es energía. La medicina y la nutrición clínica convencional ha simplificado todo a calorías. Afortunadamente eso ha ido cambiando en el último tiempo, pero aún así todavía pensamos en que es suma y resta. Y que si comemos menos, estamos bien independiente que sea unos brownies o lo que sea. Es medicina, es conexión, es información, es energía.
Y de eso se trata la nutrición funcional, de promover aquellos alimentos que sean densos nutricionalmente hablando y nos entreguen todas las señales que nuestro cuerpo quiere recibir para ser plenos. La hidratación, no voy a entrar en detalle en eso, pero muchos de nosotros vemos pacientes, y quizás nosotros mismos, que nos dicen, yo no siento sed. Y no sentir sed es bastante grave, porque la sed en sí misma ya es una señal tardía de deshidratación. O sea, la sed que estoy sintiendo yo ahora, porque realmente estoy deshidratado probablemente hace un rato. Y sin embargo hay gente que ha perdido esa señal, la hemos ignorado durante tanto tiempo que la gente dice que yo no siento sed. Bueno, tenemos que recordar que el agua es vital para los procesos y estar en una condición de deshidratación crónica es proinflamatorio. Y esto que parece una tontera, tomar más agua, puede ser determinante en la salud de los pacientes emocional, psicológica, cognitiva y física. Así que tomar agua es muchísimo más importante de lo que a veces somos capaces de recordar. Y por eso... Estrés y resiliencia. El estrés es la fuente de muchos males. El estrés en sí no es algo malo, es como la inflamación. Necesitamos estrés. Esa es la reacción que nos permite adaptarnos, que nos permite superar los desafíos y los problemas que enfrenta nuestro cuerpo en todo orden de cosas. Un desafío laboral, intelectual, matemático, o tener que correr porque nos están persiguiendo para robarnos el celular. Ojalá no le haya pasado eso nunca a nadie. Pero el problema es el estrés crónico. El estrés crónico lleva a un aumento del estado proinflamatorio, a que nuestro cuerpo esté constantemente incendiado. Eleva de manera patológica los niveles de cortisol con todas las consecuencias que eso trae en términos de resistencia celular a distintas hormonas. Y no me refiero solamente a la insulina, sino también a aquellas hormonas relacionadas con el apetito y la ansiedad, la leptina, la grelina. Aumenta la adiposidad central, por ende es obesogénico. Y una de las cosas bien importantes que me ha tocado ver mucho y quizá ustedes también, el estrés crónico es la causa de los problemas, de la mayor cantidad de problemas de fertilidad que ocurren en las parejas jóvenes actualmente. Quizás les ha tocado ver, a mí me ha tocado mucho, ver gente joven donde se han hecho estudios de fertilidad profundos, donde le han dicho que no tienen ningún problema, bueno, acá la doctora especialista en fertilidad, y al final es un tema de estrés. O sea, solo ayudarlos a que aprendan herramientas para relajarse hace que ellos puedan formar familia y planificar o seguir en este plan que como familia buscan. Sabemos que el estrés o las hormonas y las reacciones desencadenadas por el estrés tienen impacto en el sobrepeso y en el síndrome metabólico. Así que ser estresado te puede llevar a ser gordo. Y meditar más te puede ayudar a adelgazar, sorprendentemente. Uy. Se me pasaron varias ahí. Finalmente, quiero hablarles sobre el pilar de las relaciones y las redes de contención. O sea, sabemos que la sociogenómica es probablemente una de las ciencias que más crecieron durante la época de la pandemia y que fuimos capaces de demostrar de que no tener un lugar donde contener, donde compartir con otros, donde abrir nuestro corazón, aumenta la incidencia de enfermedades de todo tipo, coronarias, cardiovasculares, hipertensión, demencia, neurodegeneración y todo tipo de enfermedades también de enfermedad mental. Eso no es secreto. Y esta sociogenómica, los estudios relacionados en esto han sugerido que no son cualquier gen los que están siendo afectados, sino principalmente los relacionados a la obesidad. Por eso yo les decía que el aislamiento social también, no solamente porque nos gusta comer más viendo Netflix, sino que también estar más solos promueve aquellos genes que desencadenan obesidad y también aquellos relacionados al funcionamiento correcto de nuestro sistema inmune. Estar solos nos hace más vulnerables a las infecciones y también nos hace más susceptibles a condiciones de autoinmunidad. Después nos toca organizar los nodos. Un poquito más rápido en honor al tiempo. Este es el gran núcleo de poder de la medicina funcional. Y vamos a partir por el núcleo de la asimilación. Aquí uno puede partir por el que quiera. A mí este es mi favorito. Pero la asimilación hace referencia a todas aquellas estructuras que de alguna manera están en contacto directo con el medio externo y que de alguna manera asimilan, absorben lo que está en el fondo alrededor de ellos. Así que no se trata solamente de lo que comemos y lo que tragamos o deglutimos, sino que también tiene que ver con lo que nos ponemos en la piel,
con las cosas que estamos expuestas en el aire, con lo que respiramos, por supuesto, y con todo ese tipo de lecciones. Todo lo que pueda absorber nuestra mucosa, nuestra piel, etcétera, forman parte de este nodo de funcionamiento llamado asimilación. El nodo de la defensa y reparación hace referencia principalmente a todo lo que tiene que ver con la inflamación controlada, una inflamación o descontrolada eventualmente, que afecta la capacidad del sistema inmunológico para desencadenar respuestas regenerativas, tiene que ver con la capacidad de regeneración del ADN, tiene que ver con el funcionamiento global de todas aquellas estructuras físicas, celulares o humorales relacionadas a la defensa y a la reparación. La inflamación, como les decía, no es algo malo, es una respuesta imprescindible para resolver un problema. La inflamación controlada nos permite retornar a la normalidad que el cuerpo quiere. Pero una condición inflamatoria donde existen mediadores y gatellantes, acelerantes de todo tipo, hace que esta inflamación sea descontrolada y termine desencadenando un incendio que va deteriorando progresivamente la salud de nosotros y de nuestros pacientes. Así que el problema no es la inflamación, es la inflamación no controlada o no modulada. El nodo de la energía tiene que ver con lo que el doctor Galvin nos va a hablar hoy día en la tarde y mañana. Tiene que ver, bueno, en gran parte por la mitocondria, esta gran fuente de energía, productora de energía en cada una de las células de nuestro cuerpo, que nos permite crear esta molécula tan importante como es el ATP para que todas las células del cuerpo funcionen. O sea, no es solamente para que nos sintamos energéticos, es para que la célula de la piel pueda regenerarse, para que los alvéolos puedan hacer esta, de alguna manera, no es absorción la palabra, permitir que pueda absorberse los gases, pueda haber intercambio gaseoso. Todo eso tiene que ver la energía. Todas las células necesitan de que sus mitocondrias funcionen de manera adecuada. Y para que la energía ocurra, debe participar la llamada cadena transportadora de electrones. Y puse esto no para marearlos porque apenas se ve, pero sino para que se dieran cuenta que en esta cadena transportadora de electrones, un paso fundamental en la generación de energía, están todas las vitaminas o hay un montón de vitaminas y nutrientes involucrados. Así que cuando los médicos dicen, la comida no importa, o en realidad da lo mismo lo que comas, por supuesto no da lo mismo. Porque necesitamos comidas ricas en estos implementos, al menos para poder generar energía. Sin energía no podemos ser la versión de nosotros mismos, no vamos a poder evitar el envejecimiento acelerado, no vamos a poder tener el mejor desempeño neurocognitivo para todos los sueños que queremos hacer, ni tampoco el desempeño físico. ¿De qué trata la biotransformación y eliminación? Tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cuerpo realmente para lidiar con todos estos tóxicos voluntarios e involuntarios a los que nos exponemos. Sin querer, ocupamos productos de limpieza o productos personales que huelen mejor o que nos limpian mejor o por las razones que sean, tienen más bonito color o lo que sea. Y todo eso está impactando, está poniendo a prueba nuestras capacidades de desintoxicación. Esas son elecciones que están a la mano poder cambiar. Podemos cambiar los implementos de limpieza que usamos en nuestra casa. Podemos ir a un dentista biológico y pedirle que nos ayude con estas reparaciones de amalgama y evitarnos una sobreexposición de mercurio. Podemos tratar de lidiar con este problema de moho y podemos tratar de también lidiar con aquellos problemas no voluntarios a los que estamos expuestos. Poner un filtro de aire en ciudades contaminadas como Chile, donde la contaminación intradomiciliaria también es muy potente, es un gran elemento de apoyo, especialmente en aquellos pacientes que son más susceptibles. Ya no vamos a tener en esta ocasión, en este simposio, la oportunidad de profundizar un poco sobre eso, pero todos de alguna manera, tengamos o no los genes correctos, tenemos que vigilar nuestra carga tóxica. El nodo de transporte hace referencia principalmente a las estructuras como la cardiovascular, a todo el sistema vascular, arterial, venoso y también linfático, y también aquellas estructuras microscópicas relacionadas al transporte. Cómo está la salud de la membrana y cómo están los transportadores de esa membrana también es importante y también tenemos que velar por eso. No solamente lo que vemos o la sangre o el sistema linfático, sino también asegurarnos de que tengamos un buen índice omega 3, omega 6. Porque en la medida de que nuestras células tengan una membrana lo suficientemente fluida, ese transporte de señales va a funcionar de manera adecuada. No sé si ustedes están familiarizados con el glicocálix o el glicocálix endotelial.
Este es uno de las, alguna manera, descubrimientos científicos más importantes en el último tiempo. Y estas pequeñas vellosidades del endotelio son estructuras que nos permiten ir sensando el nivel de estrés luminal que existe a nivel de los vasos, y eso se va traduciendo en señales para las células que están conectadas con estas estructuras. Estos pelitos que se ven están conectados al esqueleto de las células y desencadenan respuestas humorales que permiten ir regulando la tensión del vaso, y que ya sabemos, gracias a los estudios científicos, que quienes tristemente tienen un glicocálix más dañado, como pasa con las personas que tienen hipertensión arterial no controlada, tienen mayor morbimortalidad. La comunicación. Todas aquellas estructuras o moléculas relacionadas o que buscan comunicar desde una célula a la que está al lado hasta una célula que está en el pie que quiera comunicarse con el cerebro, tiene que ver con el nodo de la comunicación. Ahí está nuestro sistema nervioso, autónomo, periférico, central, y también toda la relación y todos los ejes hormonales que nuestro cuerpo cuenta. Y la interrelación que existen en estos dos, porque trabajan en conjunto, no van por caminos necesariamente separados. ¿A qué se refiere la integridad estructural? A todas las barreras, a todas las estructuras que tenemos que cuidar, tanto macroscópicas, cuidarnos del aspecto muscular, musculoesquelético, tendíneo, etcétera, sino también, como les decía, buscar la integridad de las estructuras celulares propiamente tal, especialmente las barreras de nuestro cuerpo, como es la barrera intestinal, que probablemente muchos de ustedes han profundizado, al igual que yo, gracias a condiciones como el aumento de la permeabilidad intestinal, o la barrera hematoencefálica, una que se ve dañada profundamente en contextos de neurodegeneración. Y finalmente, los nodos de la parte central de esta matriz, que probablemente se ha puesto en lo central porque es de los aspectos que más hemos dejado de lado desde la visión más convencional, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la capacidad cognitiva de los pacientes, con las percepciones que tienen desde el punto de vista de su funcionamiento cerebral. Tenemos que preguntarle a los pacientes cómo considera que está su memoria, cómo está su concentración, cómo está su nivel de atención. No tenemos que esperar que ellos nos digan, tengo problemas de memoria. Deberíamos ir dirigidamente a preguntar cómo están y hacer comparaciones. ¿Siente que su memoria está afectada? Sí, no, y considerar esto a la hora de integrar la matriz. Tomar en cuenta sus emociones. ¿Qué están sintiendo? ¿Están o no preparados para el tipo de intervención que yo quiero hacer? Tenemos que considerar en qué estado están. No es lo mismo un paciente que está llorando después de contarnos su situación de salud a uno que vemos que los ojos les están brillando de motivación de querer hacer cambios en su vida. Tenemos que considerar qué tan preparados emocionalmente están. ¿Cuál es su determinación, como su ánimo de querer realmente hacer cambios? Y finalmente el aspecto espiritual. No todos quizás se identifican con alguna postura religiosa o espiritual, pero todos de alguna manera creemos o sentimos sobre algo que está o dentro de nosotros o fuera de nosotros, y eso es un aspecto importante de considerar. Tiene que ver con el propósito también de cada uno, con los sueños. Así que es importante preguntárselo. Repetir la historia de los pacientes es súper relevante a la hora de este proceso del Go To It, porque repetir lo que nosotros entendimos del relato del paciente nos ayuda a confirmar todo lo que nos comentó y nos ayuda a conectar realmente con las verdaderas intenciones del paciente. Eso refuerza sin duda nuestra relación con ellos. Y esto es un paso importante. Escuchemos lo que nos dicen y después contémosles lo que creemos que entendimos de ese relato. Ser entendido es la raíz de la esperanza. Nos ayuda a co-crear, a reconocer que es una relación bidireccional y no solamente de nosotros hacia ellos, y a fortalecer esa relación. Después que ya tenemos toda esta información, es momento de concentrarnos en las prioridades. El mejor lugar donde empezar es en la base de la matriz, es en los cambios de estilos de vida. Así que podemos partir por ahí, con lo que los pacientes estén preparados para intentar hacer. No todos los cambios se pueden hacer en la primera intervención, pero tenemos que contarles que hay muchas posibilidades de cambiar esos pilares de la salud porque tienen impacto en todas las funciones de su cuerpo. La alimentación, sin duda, una muy importante, pero no es el único pilar. Y en medicina funcional, después de que llenamos la matriz, cuando llega el momento de decidir qué vamos a hacer, tenemos que mirar dónde está la tinta.
Where is the ink? Dicen los norteamericanos. Y es justamente donde hemos logrado detectar más disfunciones, es donde probablemente donde tenemos que empezar o enfocar nuestras intervenciones, ya sea en la primera, en la segunda o en la tercera consulta. Así que para eso sirve la matriz, para identificar patrones. Después que ya hemos determinado las prioridades, tenemos que iniciar las intervenciones, que puede ser recomendarle inmediatamente algo. Si ya tenemos claro qué es lo que puede estar pasando, podemos dar recomendaciones, podemos necesitar más exámenes, quizás algunos más avanzados como los que van a poder conocer afuera, o eventualmente derivar a alguien más, alguien que pueda tener más herramientas que yo para ese caso en particular, y a veces no necesariamente son médicos. Para iniciar tenemos que considerar todo esto. Todos estos aspectos son importantes, pero sobre todo la motivación, la inspiración y dar apoyo a nuestros pacientes. Eso lo van a poder revisar después cuando vean la charla otra vez. ¿Sienten miedo, no? Yo sentía miedo, pues me encantaba, pero no sabía qué hacer con toda esta información. Dije, ¿cómo lo voy a hacer el lunes cuando llegue? Bueno, no están solos. A partir de hoy, para los que ya no formaban parte de este grupo, siéntanse acompañados. Todo esto se trata de trabajar en equipo. Si necesita, escríbanos, mantengámonos en comunicación. El año pasa muy rápido, a veces se nos pasa compartir, pero los invito a que estemos recordándonos mutuamente esto. Tenemos health coach, nutrición funcional, kinesiólogo, odontología funcional, enfermería, otros colegas funcionales e integrativos y hasta algunas especialidades convencionales de gente que está dispuesta a abrir su mente. Aquí tenemos un urólogo, un especialista, una cirujana. Tenemos otras especialidades, personas que están dispuestas a cambiar. Parece que me dieron el off. Ya, a ver si, ya voy a terminar. Me quieren sacar. Y lo último, quiero recordarles que no necesitamos tantas herramientas ni tantos cursos avanzados para empezar a practicar medicina funcional. Yo sí los animo a cursar la ruta de la certificación en medicina funcional porque creo que realmente entrega muchísimas herramientas, pero estas son las herramientas principales y con esto estamos más que bien. Así que los animo a reflexionar sobre esto, a darse cuenta de que las herramientas para avanzar en este proceso de ser mejores profesionales, de cambiar el paradigma, están disponibles y lo más importante es que estamos juntos y que podemos trabajar y co-crear juntos y somos una comunidad que tenemos que hacer ese esfuerzo porque si no lo hacemos nosotros, probablemente no vamos a lograr transformar estos desafíos de salud pública. Muchas gracias. Segundo Simposio Internacional de Medicina Funcional CIMEF 2024.